Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 175 y voy a hablar del sueldo familiar. El pensamiento de hoy tiene que ver con economía familiar, los gastos, los ingresos y cómo la sensación muchas veces cierta, no siempre, pero muchas veces cierta de que los sueldos van subiendo, la inflación está afectando mucho a la economía familiar, a lo que la mayoría de las personas en España pueden gastar, la capacidad de ahorro que parece que ha disminuido bastante porque los gastos que no consideramos lujos, incluso artículos y productos de primera necesidad, pues suben los precios y eso ahoga a muchas familias, a muchas personas. Ya no digo de clase baja o clase media baja, sino lo que es la clase media normal. Parece que está desapareciendo, que dicen muchas personas, igual exagerado, pero sí, es cierto que la clase media se está empobreciendo. No soy economista y además hay muchas razones por las que la economía va variando o puede empeorar, o la situación económica de la persona normal y corriente, la persona de a pie, ha empeorado en los últimos años. Hay podrían ser razones macroeconómicas que tienen que ver muchas veces por decisiones políticas. Otras muchas son alteraciones globales de la economía que tienen poco que ver con la política. Muchas veces, pues ya unos años, la cosa va mal, le echamos la culpa al político de turno y está pasando lo mismo en otros muchos países de nuestro entorno porque es que son los ciclos y funcionan así. Pero dejando todas esas connotaciones de economía aparte y en sectores concretos, en España hay históricamente poca diversificación en el mercado laboral y eso ha afectado negativamente no solo en la crisis de 2008, sino en las crisis económicas posteriores y luego, pues la burbuja del ladrillo. Hay muchas causas. También hay motivos sociales. La gente se va acostumbrando a lo que antes eran lujos que no te podías permitir y no pasaba nada, o te podías permitir muy de vez en cuando, pues ahora esos mismos productos no los consideramos lujos y pues como que tenemos necesidad de tenerlos. También, por supuesto, hay motivos menos sociales que hace que paguemos más impuestos, por ejemplo, la educación, la sanidad o tener las calles más limpias, más seguras, mejores carreteras. Todo eso se hace con impuestos, que pueden ser directos o impuestos indirectos. Todo eso hay que pagarlo y todo eso suma a que, tengamos que ir pagando más. Y eso, si lo pensamos fríamente, no es malo. Al final, pues tú quieres tener todo por nada, quieres tener todos los servicios públicos y no pagar por ello, pero claro, al final te quejas de que nos quitan un porcentaje. Es que antes nos quitaban menos y ahora es un porcentaje más alto de nuestra renta, nuestro IRPF. Pero también estamos disfrutando de unos servicios. Por otra parte, también está la corrupción y la poca eficiencia a veces de los impuestos. A veces nuestros impuestos se están empleando en cosas que no son muy eficientes. En fin, hay muchos motivos. Pero hoy me quería centrar en un aspecto fundamental de cómo funciona nuestro sistema económico, o sea que no depende mucho de el país, la cultura o factores más concretos en el tiempo, sino es el propio sistema económico, cómo funciona así. Se manifestará de una forma más llamativa o evidente en algunos momentos o en algunas circunstancias o en algunos lugares, pero es una tendencia global. Antes, y hablo ya de varias décadas, lo habitual es que la familia tuviera un sueldo. En aquella época donde la mujer no trabajaba en un gran porcentaje, muchas mujeres eran amas de casa y no estaban haciendo un trabajo remunerado. Y al final, el sueldo de lo que vivía la familia, pues era lo que ganaba el hombre. Y muchas veces, en ese caso, el marido pues tenía sueldos muy cualificados, que podía cobrar más, y entonces, pues esa familia se podía permitir más lujos, un estilo de vida mayor, pero también había familias que tenían un sueldo medio de personas, maridos, tenían trabajos no especialmente cualificados y con el sueldo de esa persona, en ese caso el sueldo que traía el hombre, sobrevivía una familia y no había tanto problema con decir, no, es que más de un hijo no vamos a tener porque no nos llega. Se apretaba más o menos el cinturón, depende de el sueldo que entraba y los gastos, pero lo habitual es que, podían vivir en una casa, no solo de alquiler, sino era bastante habitual comprar una casa, estamos hablando hace 40, 50 años, incluso menos, y podían ver 2 niños, 3 niños con el sueldo de una persona.
Si encima la mujer trabajaba, pues mejor. Podían tener pues mayor poder de capacidad de ahorro, capacidad de irse de vacaciones más veces, más viajes, pero ya está. Pues con el sueldo de una persona era suficiente. Y los productos, lo que se vendía, se adaptaba a eso. Por ejemplo, un piso de venta o el alquiler. Pues lógicamente, si la mayor parte de tus clientes, de los potenciales compradores, estamos hablando de que tienen un sueldo y con ese sueldo tienen que mantenerse por las 3, 4 o 5 personas, el precio de esa casa se adaptaba. Podría costarle 25, el 30% del sueldo, pues podía ir a la vivienda, a veces menos. Y tenía que ser así, porque si tú querías poner los pisos a un precio más alto, pues sí, la parte más alta de esa clase media y luego los ricos los pueden comprar, lógicamente, pero ya está. La mayor parte de la población no puede acceder a esos pisos, con lo cual los pisos se adaptan a lo que la gente pueda comprar. Eso se torna a las malas cuando la sociedad cambia. Y entonces ahora lo habitual es que trabajen las dos personas. Eso quiere decir que ahora entran dos sueldos. Es lo bastante habitual. Entonces, ¿qué pasa? Qué bien, ¿no? Dos sueldos, pues entonces sube el poder adquisitivo de las personas, ¿no? Automáticamente todos los productos de compra, estoy hablando de la casa, vivienda, pero funciona con todos, se adaptan a esa nueva situación. Si la gente lo puede pagar, automáticamente suben los precios. Con lo cual es una trampa mortal, primero para las personas que viven solas o que un matrimonio, una pareja que solo trabaja una persona, que es perfectamente lícito, que es lo que pasaba hace unos cuantas décadas, unos cuantos años. Ahora es que es muy difícil vivir de esa manera. Claro, si el que gana dinero gana mucho, pues sí. Pero sueldos medios, pues ahora con un sueldo es que no vive, ya no digo una familia de 2, 3 hijos, sino una pareja, depende cómo, lo tiene difícil para vivir de un solo sueldo. ¿Y eso por qué es así? Porque el precio de los pisos, de la vivienda y de todo en general no es el valor que tiene producir ese producto o el valor que ha tenido comprarlo o construir una casa, más el margen razonable que se va a llevar el constructor o si el que lo ha comprado, el que lo vuelve a comprar, ese intermediario, pues un margen razonable. No se basa en eso. Se basa en cuánto están dispuestos a pagar el comprador. Si el comprador, que es una pareja y trabajan los dos, pues se van a poder gastar más dinero, lo van a hacer. Luego lo piensas y dirías, claro, si toda la masa de compradores de viviendas, por poner el ejemplo, nos pusiéramos de acuerdo y no compráramos pisos que estuvieran con una inflación muy alta, artificialmente hinchados de precios, si lo queremos ver así, pues no tenía más remedio que bajarlo. Sí, como concepto está bien, pero eso no pasa ni va a pasar. Así que realmente lo que tú ganes más o tú ganes menos, cuando tú dices, mira, pues me han subido el sueldo, o bueno, pues sois una pareja y los dos cobráis. Y pues mira, pues claro, de estar viviendo solo a vivir una pareja, pues mira, has incrementado el poder adquisitivo de la familia. Todo eso es relativo. Todo eso al final no se trata de valores absolutos, sino cómo tu poder adquisitivo, lo que tú ganas, está en función con el resto de la sociedad. Si el resto de la sociedad cobra más o menos como tú, lo tienes complicado, porque los precios se ajustan a eso. Igual tú tienes dos sueldos y dices, bueno, pues yo quiero gastar para la casa pues un 40 o un 50% de uno de los dos sueldos y así luego el resto de dinero para vivir, para ahorrar, pues para vacaciones y tal. Tú puedes querer eso, pero otras personas que cobran más o menos lo mismo que tú, uno de los sueldos de los dos, de la pareja, se van casi exclusivamente a la vivienda, con lo cual están dispuestos a pagar pues más o menos el doble de lo que estás dispuesto a pagar tú. Y si hay muchas personas que piensan así, los precios suben. Y igual que tú pienses, pues sería más razonable intentar que la vivienda limitar el precio, si sumando el sueldo de los dos, pues que no suba del 25-30%. Ya, pero si otras personas, porque esa casa le gusta mucho y tal, están dispuestos a gastarse un 50, un 55, 60% del sueldo común, lo tienes complicado. Tu plan de ahorrar lo tienes muy complicado. Y al final el sistema económico que existe ahora tiende a eso. Es difícil conseguir una clase media amplia que
que ocupe la gran parte de la población que tengan sueldos dignos y nivel de calidad dignos, sin grandes lujos, pero que cosas como la vivienda, pues productos de primera mano, estén asegurados, incluso que tengan cierta capacidad de ahorro. Eso es difícil porque la mayor parte de las personas no piensan en decir, bueno, vamos a limitar el gasto de vivienda en un porcentaje, el gasto de lo que sea, de viajes en un porcentaje, y vamos a intentar tener una capacidad de ahorro o un porcentaje de nuestro sueldo para otro tipo de cosas. Pues si vamos a tener hijos, para la universidad, ahorrar para la universidad de los hijos, o para planes de jubilación, todo ese tipo de cosas. Mientras haya personas que digan, bueno, es que esta casa tiene más metros cuadrados y aunque cuesta bastante más que nuestro presupuesto inicial, es que nos lo podemos permitir. Bueno, pues se pide una hipoteca a más años y bueno, entre el sueldo de uno y el sueldo de otro, te llega para vivir al día a día. Mientras esas cuentas salgan y un porcentaje importante de las personas se metan en esas historias, los sueldos se adaptan a eso. Y tú no puedes luchar contra eso. Aunque tú pienses que tendría que hacerse de otra manera, mientras sea una minoría de las personas que, aun teniendo el dinero para meterse a ello, no quieren hacerlo, está el tema perdido. ¿Cuál es la solución a esto? No lo sé. Vamos a intentar huir del sesgo de la falsa dicotomía, del falso dilema. Aquí estoy criticando un sistema capitalista, no quiere decir que la solución sea un sistema comunista o afín al sistema comunista, evidentemente eso ha fracasado. Y la solución de intervención del Estado, más blanda, pues a estos sueldos no sé si al final es la solución. Al final estamos compitiendo contra nosotros mismos. Nos cabreamos con los especuladores y las personas que quieren sacar dinero, pero al final esto es como si fueran subastas. Y realmente nuestros enemigos, entre comillas, somos nosotros mismos. Otras personas que sí que están dispuestos a gastarse un poco más de dinero de lo que querrías tú, se llevan el gato al agua. Y al final perdemos todos. Al final nos hacemos todos un poco más pobres. Y eso es todo lo que quería contaros. Una pequeña reflexión que seguro que muchos ya habéis hecho. No estoy descubriendo nada, pero que al final el que una sociedad vaya ganando poder adquisitivo, si lo hacen en global, los precios se adaptan y al final no gana nadie. Al final son los especuladores o cierto tipo de vendedores o personas que ofrecen productos que, tal como funciona el sistema, se enriquecen a base de que la población compite entre ella para, en vez de que todo el mundo pueda conseguir viviendas y productos básicos, al final competimos entre nosotros para que se encarezcan los precios. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienen los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.